En este video tutorial vamos a hablar de la gestión de documentos electrónicos en PMB. Lo primero que se podría comentar es que quizás hay mucha gente que siente la tentación de usar PMB como un repositorio digital, o sea, un repositorio para exhibir colecciones digitales. Quizás no sea la mejor opción usar PMB con ese fin. Recuerden que PMB es un programa de gestión de bibliotecas y no de repositorios. Si tuvieran que hacerlo, les muestro un par de alternativas libres para trabajar con repositorios digitales. Una es Omeka. Omeka es una aplicación bastante sencilla de instalar y de usar. Quizás en algún momento podríamos llegar hasta hacer un cursito de Omeka para ver cómo usarlo. Otra aplicación es DSpace. Es un poco más complicada de usar, pero se está usando en repositorios grandes, digamos. Ya tiene un perfil como bastante más profesional. Uno de los riesgos de usar PMB como repositorio, especialmente como repositorio de archivos de documentos, digamos, es que se les va a llenar la base de datos de términos y que posiblemente eso genere mucho ruido en las búsquedas. De manera que, bueno, desde luego habrá que evaluar para cada caso cuál es qué es lo que se piensa hacer, pero bueno, está hecha la advertencia. Vamos a iniciar entonces el tutorial logueándonos a PMB. Dos cosas. La primera es, PMB permite generar, podemos tener objetos electrónicos asociados a un registro por dos motivos. El primero es porque el registro sea de un recurso electrónico. El segundo es porque exista un recurso electrónico asociado a un libro, por ejemplo, a una versión en PDF o en algún archivo de texto del libro en papel que estamos catalogando. La otra cosa es que los objetos digitales que vamos a poder manejar con PMB van a poder estar en un repositorio en nuestro servidor o bien ser enlaces a documentos que se encuentren en la web. Lo que nosotros vamos a hacer como ejemplo es la catalogación de un PDF que tenemos aquí, el manual de la hoja bibliográfica CEPAL, que vamos a catalogar como recurso electrónico, lo vamos a subir al servidor y le vamos a indicar a PMB que haga la indización a texto completo de este documento, de manera que podamos buscar adentro del documento mismo y vamos a ver cómo podemos encontrar elementos, ¿sí? Para comprobar que efectivamente vamos a poder encontrar texto adentro del documento, lo primero que voy a hacer es o sea, me voy a guardar esta palabra, unist, que no va a estar en ninguno de los campos de título, no va a estar en el campo de título, no va a estar en la tematización, y la vamos a usar como elemento de búsqueda del documento. Como ven, unist todavía no existe ningún documento en la base que tenga esa palabra. Entonces vamos a subir el documento, vamos a catalogar el documento electrónico, lo vamos a subir, vamos a hacer una búsqueda por esta palabra y vamos a ver que el documento va a aparecer. Entonces, para crear un documento electrónico, primero deberíamos generar un registro en forma estándar, o sea, exactamente igual que como catalogamos cualquier libro. Agregamos el título. Como ven, además, este documento es un documento, es un PDF de texto, ¿sí? Los PDFs, o sea, un libro en PDF puede estar en dos formatos. Puede estar en este formato, que es formato de texto, o sea, lo que subyace al PDF es texto, de manera que PMB lo va a poder indizar sin problemas. Y después existen otro tipo
de libros en PDF que en realidad están formados por imágenes, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a una biblioteca virtual, vamos a buscar la primera edición de Martín Fierro, que la tienen acá. Es esta. Y esto, si bien es un libro, en realidad es un conjunto de imágenes. Podría pasar que, por ejemplo, que además de imágenes tuviese el texto en forma oculta, ¿sí? Es lo que se llaman PDFs buscables. De repente también podemos llegar a hacer un video acerca de cómo crear un PDF buscable, es decir, cómo esto que es una imagen y que no me va a reconocer ninguno de estos caracteres porque son imágenes, le podría hacer un OCR y guardar en forma oculta el contenido de texto de manera que se pudiera recuperar. En el caso de este manual de CEPAL, no, estoy ante un manual que es texto, digamos, es decir, está armado con texto y lo voy a poder buscar sin problemas. Vamos a agregar el autor. Ya de paso hacemos una observación. En el video que hicimos sobre catalogación, nosotros utilizábamos para el ingreso del autor, del nombre del autor, la forma apellido, coma, nombre, que es como equivalente a seguir la norma de MARC 21. Por ejemplo, si ustedes se bajan un registro por Z3950 de la Biblioteca Nacional o de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, les va a quedar de esta forma. Sin embargo, el formato Unimarc, a diferencia de MARC 21, mantiene un subcampo aparte para el nombre, que es un subcampo B. Podrían usar cualquiera de los dos criterios. Quizás nosotros acá en el Uruguay, como usamos MARC 21, optaríamos por utilizar comas. Pero eso sí, siempre que utilicen un criterio, manténganlo en forma consistente, ¿no? Vamos a agregar la editorial. A ver si hay alguna serie por acá. Tendría que haber porque hay un ISSN. Serie manuales. Otra observación también acerca de las series, que confunde un poco. A ver, vamos a agregar el ISSN. Por algún lado andaba. Vamos a agregar el ISSN electrónico. PMB aparentemente, o sea, uno en el caso de PMB tendría la tentación de agregar la serie aquí en parte de, pero en realidad la serie se agrega en el campo colección. Parte de se utiliza para los documentos que tienen, que son parte de otro más grande, en el sentido en el que se usa, por ejemplo, MAR 21 con el subcampo P, ¿sí? No para el caso de series. Eso también es una aclaración que me parece interesante hacer porque confunde bastante. Vamos a agregar el número de páginas, son 76. Vamos a agregar indexación libre. Y guardamos. Ya tenemos el registro bibliográfico estándar. Ahora lo que vamos a hacer es adjuntar un documento electrónico a este registro. Para eso damos clic en crear documento electrónico. Como les decía,
existe la posibilidad o bien de subirnos nosotros el archivo PDF al servidor y guardarlo en nuestro propio repositorio. Acá me comí la fecha. O bien enlazarlo por su URL, o sea, podría hacer esto también. Buscar en internet el documento. Copiar su URL. Y pegar la URL aquí, ¿sí? La otra opción es que yo me descargue el archivo y lo suba a mi repositorio, que es la que vamos a utilizar. Entonces, si queremos subir un archivo al repositorio, PMB nos va a pedir que ingresemos un nombre para el documento, que no necesariamente es igual al nombre del archivo. Acá le voy a poner Manocepal. Acá podemos agregar una imagen, por ejemplo una imagen de la portada, si fuera el caso de un libro. Si no agregamos nada, lo que va a hacer PMB es agregar un icono por defecto según el tipo de material. Podría estar interesante, por ejemplo, no sé, en el caso, por ejemplo, de una grabación musical, acá podríamos subir la tapa del álbum, ¿no? Y finalmente, si vamos a subir un archivo, damos aquí examinar, elegimos el archivo a subir y lo agregamos. Como ven, también existe la posibilidad de zipear el archivo y subirlo al servidor zipeado, lo cual es una buena opción si el archivo pesa mucho. Una vez que tenemos todo pronto, damos guardar y ya quedó agregado. Ahora sí vamos a buscar el registro. Vamos a poner la palabra unist, que recuerden, antes no habíamos encontrado nada. Damos buscar y como ven, el registro está, o sea, PMB recuperó el documento por su contenido, ¿sí? Acá hay un par de errores en la catalogación, los voy a arreglar. El primero es que le había puesto como tipo texto impreso y en realidad esto es un documento electrónico, o sea, le tengo que cambiar el tipo y me había omitido la fecha de publicación, que por algún lado anda, 2003. Bien, si buscamos esto en el OPAC, podemos poner un inst. Vean que lo recuperó. Y como ven, además el registro va a tener el agregado de que hay un documento electrónico asociado a él, más un enlace al documento electrónico. Es posible agregar más de un objeto a un registro, es decir, es posible agregar más de un documento electrónico. Por ejemplo, podríamos tener en el caso de una grabación musical una foto de la portada, podríamos tener la música, la letra y la partitura, todo asociado al registro bibliográfico. Con esto entonces vimos el tema de documentos electrónicos.